Y otra vez tenemos que hablar de la violencia narco en México. Realmente parecen historias, nombres, personajes sacados de la ficción. El Mencho, cuyo nombre real es Nemesio Oseguera Cervantes, lidera el cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG, uno de los carteles más poderosos, violentos y organizados de México. Surgiendo como una fuerza dominante en la década de 2010, el CJNG se ha ganado notoriedad por sus tácticas brutales, estrategias de nivel militar y su influencia expansiva. Bajo el liderazgo de El Mencho, el cartel no solo ha controlado rutas de tráfico de drogas, sino que también ha acumulado un impresionante arsenal que rivaliza con el de fuerzas militares legítimas. Este arsenal incluye armas de alto poder, vehículos blindados conocidos como monstruos, narcotanques, drones equipados para vigilancia y ataques armados, y equipo táctico sofisticado que los convierte en un enemigo formidable para las autoridades mexicanas. Ante esta creciente amenaza, el gobierno mexicano ha asignado a la Sedena, Secretaría de la Defensa Nacional, su brazo militar, la tarea de liderar la lucha contra el CJNG. Sedena, una fuerza altamente capacitada y equipada, se encuentra en la primera línea del desmantelamiento de las operaciones del cartel, atacando sus activos militares y desarticulando su infraestructura. Aunque la fortaleza militar del CJNG les ha permitido operar con casi total impunidad durante años, el enfoque sistemático y la experiencia táctica de Sedena están inclinando gradualmente la balanza. Esto plantea una pregunta crucial. ¿Cómo está logrando Sedena debilitar el poder militar del CJNG a pesar de los vastos recursos e influencia del cartel? A través de operaciones de inteligencia, enfrentamientos directos y ataques de precisión, el gobierno está librando una intensa campaña para destruir la capacidad del CJNG de funcionar como un ejército privado. Esta batalla no solo se trata de eliminar armas y vehículos, sino de socavar el dominio operativo del cartel. Al explorar las victorias y estrategias de Sedena, queda claro que este conflicto representa uno de los esfuerzos militares más significativos de México contra el crimen organizado en la historia reciente. Las apuestas son altas, pero también lo son los esfuerzos por derribar el imperio despiadado de El Mencho. El Mencho, nacido como Nemesio Oseguera Cervantes en 1966 en Michoacán, México, se ha convertido en una de las figuras más temidas y elusivas del mundo del crimen organizado. Su ascenso al poder es una historia de ambición, estrategia y determinación implacable. Los primeros años de El Mencho estuvieron marcados por la pobreza y la falta de educación formal. En busca de oportunidades, emigró a Estados Unidos en la década de 1980, donde se involucró en delitos menores y tráfico de drogas. Tras cumplir condenas en prisiones estadounidenses por cargos relacionados con drogas, fue deportado a México, donde comenzaron a tomar forma sus ambiciones de dominar el comercio de drogas. Al regresar a México, El Mencho se asoció con el Cártel del Milenio, un grupo que operaba bajo el poderoso Cártel de Sinaloa. Durante su tiempo en el Cártel del Milenio, adquirió valiosa experiencia en operaciones de carteles, rutas de contrabando y combate armado. Sin embargo, el Cártel del Milenio se debilitó después de que figuras clave de su liderazgo fueran capturadas o asesinadas. Aprovechando la oportunidad, El Mencho consolidó su poder y formó el Cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG, alrededor de 2010. Su estilo de liderazgo, definido por la brutalidad estratégica y la innovación, rápidamente posicionó al CJNG como una fuerza dominante. A diferencia de otros líderes de carteles que buscaban notoriedad pública, El Mencho prefería operar desde las sombras, lo que lo convirtió en uno de los criminales más escurridizos de México. El rápido ascenso al poder del CJNG no tiene precedentes en la historia de los carteles mexicanos. La estrategia de El Mencho enfatizó la precisión militar, la expansión territorial y el control sobre rutas clave de drogas, particularmente para la producción de metanfetaminas y su exportación a Estados Unidos. Su ascenso se aceleró aún más al atacar a rivales debilitados y explotar la fragmentación de otros carteles como los Zetas y los remanentes de la organización Beltrán Leiva. La reputación del CJNG por su violencia implacable rápidamente solidificó su dominio sobre territorios como Jalisco, Michoacán, Colima y Veracruz. Lo que distingue al CJNG es su enfoque militar sin precedentes. Bajo el liderazgo de El Mencho, el cartel invirtió fuertemente en armas de grado militar, robadas o traficadas a México.
Rifles de asalto, granadas propulsadas por cohetes e incluso armamento antiaéreo forman parte de su vasto arsenal. Los ingenieros del CJNG también han desarrollado narcotanques improvisados, conocidos como monstruos, que son vehículos fuertemente blindados equipados con ametralladoras y capaces de resistir ataques de las fuerzas gubernamentales. Estos monstruos simbolizan la innovación militar del CJNG, permitiéndoles enfrentarse directamente a la SEDENA y a las agencias de aplicación de la ley. Además, el CJNG ha integrado tecnologías avanzadas en sus operaciones, lo que los distingue aún más de otros carteles. El grupo ha adoptado el uso de drones tanto para reconocimiento como para ataques armados. Los drones proporcionan al CJNG capacidades de vigilancia en tiempo real, permitiéndoles monitorear movimientos del gobierno, planear emboscadas y mantener el control sobre sus territorios. En algunos casos, los drones han sido equipados con explosivos, convirtiéndolos en armas aéreas, una demostración escalofriante de sus tácticas en evolución. El ascenso del CJNG estuvo marcado por una violencia extrema y la intimidación, lo que permitió al cartel establecer el control sobre regiones enteras. El Mencho implementó una estrategia de miedo, atacando no solo a carteles rivales, sino también a civiles, policías y políticos que se atrevieron a oponerse al grupo. Ciudades y pueblos en los bastiones del CJNG fueron sometidos a actos horribles de violencia, incluyendo ejecuciones públicas, fosas comunes y brutales, muestras de poder para enviar mensajes claros a enemigos y residentes por igual. Por ejemplo, en Veracruz, el CJNG orquestó ataques a gran escala que dejaron decenas de muertos, intimidando efectivamente a las fuerzas del orden locales hasta someterlas. Las tácticas militares violentas del cartel suelen ir acompañadas de sofisticadas campañas de propaganda. El CJNG ha lanzado videos mostrando a sus combatientes fuertemente armados, vehículos blindados intimidantes y formaciones de estilo militar para proyectar su poder y sembrar el miedo. Estas demostraciones de fuerza no solo desafían a carteles rivales, sino que también envían una advertencia a las fuerzas gubernamentales que intentan desmantelar sus operaciones. La capacidad de El Mencho para combinar estrategias militares con un implacable afán de control territorial ha convertido al CJNG en el cartel más formidable de México. Al aprovechar la violencia, la tecnología y el armamento de grado militar, El Mencho creó un ejército privado capaz de resistir las operaciones de SEDENA. El ascenso del CJNG es un testimonio del liderazgo despiadado y la adaptabilidad de El Mencho, consolidando al cartel como una fuerza dominante en el crimen organizado. Sin embargo, a medida que creció el poder del CJNG, también lo hizo la determinación del ejército mexicano para derrotarlo, un enfrentamiento que sigue definiendo la guerra de México contra el crimen organizado. SEDENA, la principal institución militar de México, desempeña un papel crucial en la batalla del país contra el crimen organizado, particularmente contra el poderoso Cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG. Con su entrenamiento avanzado, disciplina y equipo sofisticado, SEDENA es la herramienta más efectiva del gobierno mexicano para contrarrestar las operaciones de estilo militar del CJNG. La estrategia de SEDENA combina recolección de inteligencia, combate directo y cooperación internacional para desmantelar la infraestructura del CJNG. Utilizando herramientas avanzadas de vigilancia, como drones, imágenes satelitales e interceptación de comunicaciones, SEDENA identifica movimientos del cartel, narcolaboratorios y escondites secretos. La colaboración con aliados como la DEA de Estados Unidos ha sido vital, atacando rutas de tráfico de drogas, redes financieras y operaciones transfronterizas del CJNG para socavar su poder económico. En el terreno, SEDENA realiza redadas de alto riesgo, destruyendo activos críticos como monstruos, vehículos blindados, arsenales de armas y búnkeres. Las fuerzas especiales élite se enfocan en la captura de líderes del CJNG para desarticular sus estructuras de mando. Sin embargo, la adaptabilidad del CJNG, sus posiciones fortificadas y su violenta retaliación, que incluye el uso de explosivos improvisados, IED, y ataques con drones, plantean desafíos significativos. A pesar de estos obstáculos, la destrucción sistemática de los recursos del CJNG por parte de SEDENA debilita las capacidades operativas del cartel y su control territorial.
Aunque la lucha continúa, las estrategias coordinadas y basadas en inteligencia de Sedena son fundamentales para los esfuerzos de México por restaurar la seguridad y combatir el dominio de los carteles. El conflicto creciente entre el ejército mexicano y el cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG, ha transformado partes del país en campos de batalla modernos. El enfoque militarizado del CJNG, con su armamento pesado, vehículos blindados y drones, representa un desafío único para las autoridades mexicanas. Sin embargo, la Secretaría de la Defensa Nacional, Sedena, ha empleado estrategias avanzadas para desmantelar sistemáticamente los activos militares del CJNG. Estas tácticas incluyen: 1. Intercepción de cadenas de suministro de armas del CJNG. El poder de fuego del CJNG depende en gran medida de un suministro ininterrumpido de armas ilegales, muchas de las cuales provienen de Estados Unidos. Armas de alto calibre, como los rifles AR-15, rifles Barrett calibre .50 y lanzagranadas, son traficadas a través de la frontera y llegan a manos del CJNG. Estas armas les permiten desafiar a Sedena y a otras fuerzas estatales en una escala sin precedentes. Sedena ha priorizado la interrupción de estas cadenas de suministro de armas mediante redes de inteligencia y cooperación internacional. Trabajando junto a agencias estadounidenses como la ATF, Sedena ha interceptado numerosos cargamentos de armas ilegales destinadas a los bastiones del CJNG. Operaciones conjuntas en cruces fronterizos clave, como Tijuana y Reynosa, han resultado en la confiscación de armamento de grado militar, explosivos y municiones. Además, Sedena ha atacado a distribuidores locales de armas e intermediarios corruptos que abastecen al CJNG. En una operación de alto perfil, una redada descubrió un arsenal de armas ilegales que habían sido traficadas a través de puertos en Veracruz, cortando una línea de suministro significativa. Al estrangular el acceso del CJNG a armas, Sedena debilita la capacidad del cartel para librar su guerra y defender sus territorios. 2. Destrucción de narcotanques y vehículos blindados. Uno de los activos militares más infames del CJNG son sus vehículos blindados modificados, comúnmente conocidos como monstruos. Estos narcotanques improvisados están diseñados para resistir fuego pesado, proteger a los operativos del cartel y servir como fortalezas móviles durante enfrentamientos con Sedena o carteles rivales. Equipados con placas de acero, vidrios antibalas y armas montadas, estos vehículos otorgan una ventaja táctica al CJNG durante las operaciones terrestres. Para contrarrestar esta amenaza, Sedena ha lanzado ataques de precisión dirigidos a instalaciones de producción y almacenamiento de vehículos blindados del CJNG. Operaciones de inteligencia han revelado talleres clandestinos donde camiones y SUV robados son transformados en narcotanques. En redadas coordinadas, Sedena ha desmantelado estos talleres, incapacitando la capacidad del CJNG para producir vehículos blindados en masa. Además, durante enfrentamientos directos, Sedena emplea armas antiblindaje y explosivos para neutralizar narcotanques. En Michoacán, un estado plagado de violencia del CJNG, Sedena emboscó con éxito un convoy de vehículos blindados, destruyendo múltiples monstruos y capturando a sus operadores. Estas victorias envían un mensaje claro: la ventaja tecnológica del CJNG no es invencible. Al eliminar sistemáticamente estos vehículos blindados, Sedena evita que el cartel los utilice para consolidar su poder en zonas de conflicto. Tercera neutralización de la guerra de drones del CJNG. En los últimos años, el CJNG ha adoptado drones armados como una nueva táctica para obtener ventaja tecnológica sobre las autoridades mexicanas. Estos drones suelen estar equipados con explosivos o utilizados para vigilancia, monitoreando los movimientos militares, identificando objetivos y coordinando emboscadas. La guerra de drones del CJNG ha añadido una capa de complejidad al conflicto, representando una amenaza significativa para las fuerzas de Sedena, que operan en territorios controlados por el cartel. Para contrarrestar esta amenaza, Sedena ha desarrollado estrategias sofisticadas contra drones. Un método principal implica el despliegue de dispositivos de interferencia electrónica que interrumpen las señales que controlan los drones del CJNG, desactivándolos en pleno vuelo y evitando que alcancen sus objetivos. En varias regiones de alto riesgo, Sedena también ha comenzado a usar drones interceptores equipados con redes o proyectiles para capturar drones enemigos antes de que puedan entregar explosivos.
Además, Sedena utiliza su propia tecnología de drones para llevar a cabo misiones de reconocimiento y rastrear a los operativos del CJNG. Al identificar puntos de lanzamiento y operadores de drones, Sedena ha logrado asaltar ubicaciones donde los drones son almacenados y modificados para ser armados. Por ejemplo, en Jalisco, la inteligencia militar llevó a la captura de una célula del CJNG responsable de coordinar ataques con drones, además de la incautación de decenas de drones modificados. Este enfoque agresivo contra los drones socava significativamente la capacidad del CJNG para usar tecnología aérea como arma. 4. Enfrentamientos militares directos y redadas. La táctica más directa y visible de Sedena contra el CJNG involucra enfrentamientos militares y redadas de alto riesgo en los bastiones del cartel. Estas operaciones son llevadas a cabo frecuentemente por unidades de fuerzas especiales, entrenadas en combate urbano, contrainsurgencia y ataques de precisión. Dado el formidable poder de fuego y las posiciones defensivas del CJNG, las fuerzas de Sedena dependen de la velocidad, coordinación y superioridad táctica para neutralizar a los operativos del cartel y desmantelar infraestructuras clave. Los ataques aéreos se han convertido en una herramienta clave en las operaciones de Sedena contra el CJNG. En regiones como Michoacán, donde los combatientes del CJNG controlan áreas remotas y fuertemente fortificadas, Sedena utiliza helicópteros artillados y aviones de combate para debilitar las defensas del cartel antes de que las fuerzas terrestres intervengan. Estos ataques aéreos han demostrado ser particularmente efectivos para destruir narcolaboratorios, búnkeres escondidos y depósitos de armas. En una operación destacada, Sedena lanzó una redada en un complejo del CJNG en Aguililla, un bastión del cartel. Respaldados por vigilancia aérea e inteligencia terrestre, las fuerzas especiales infiltraron exitosamente el complejo, incautaron armas y neutralizaron a varios operativos de alto rango. Esta operación interrumpió el control del CJNG en la región y demostró la capacidad de Sedena para llevar a cabo misiones de precisión incluso en entornos hostiles. Al enfrentar constantemente al CJNG en combate directo y atacar su infraestructura, Sedena no solo erosiona la fuerza militar del cartel, sino que también envía un mensaje poderoso. El gobierno mexicano está comprometido a desmantelar el poder del CJNG, sin importar lo arraigado que esté. Sedena ha ejecutado operaciones decisivas para debilitar al cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG, atacando los bastiones del cartel, sus recursos y redes de liderazgo mediante inteligencia superior y precisión táctica. Primera ofensiva en Michoacán, 2021. En respuesta a la escalada de violencia del CJNG en Michoacán, Sedena lanzó una ofensiva a gran escala, desplegando soldados, vehículos blindados y helicópteros artillados para desmantelar la infraestructura del cartel. La operación destruyó múltiples campamentos del CJNG, incautó armas de grado militar y neutralizó narcotanques. El CJNG sufrió grandes pérdidas de personal y equipo, lo que interrumpió significativamente su control en la región. Segunda redada en casa de seguridad en Guadalajara. Apuntando a las operaciones urbanas del CJNG en Guadalajara, Sedena realizó una redada precisa en una casa de seguridad que almacenaba activos militares y equipos de comunicación. Las fuerzas especiales confiscaron armas, drones y dispositivos encriptados, interrumpiendo la coordinación y las capacidades logísticas del cartel. Esta victoria debilitó el control del CJNG sobre las operaciones en Guadalajara. Tercer asalto a bastión montañoso en Jalisco. Sedena infiltró y desmanteló un complejo del CJNG fuertemente fortificado en las montañas de Jalisco. Utilizando reconocimiento aéreo, helicópteros artillados y fuerzas especiales, la operación neutralizó las defensas del CJNG y confiscó armas, explosivos y planes operativos. La destrucción de este centro asestó un golpe significativo a las operaciones logísticas del CJNG y a su influencia rural. Los esfuerzos sostenidos de Sedena para destruir los activos militares del CJNG han debilitado severamente las capacidades operativas del cartel. La pérdida de recursos clave, como armas, vehículos blindados y tecnologías avanzadas como drones, ha interrumpido la logística y las operaciones estratégicas del CJNG. Uno de los impactos más notables es el golpe a la moral entre los soldados rasos del CJNG. Perder recursos críticos hace que el cartel parezca vulnerable, lo que reduce la confianza de sus operativos.
Se han reportado casos de células del CJNG abandonando posiciones o retrocediendo en regiones como Michoacán y Jalisco, donde las ofensivas de Sedena han sido particularmente intensas. Por ejemplo, tras la destrucción de bastiones fortificados, el CJNG ha tenido dificultades para reagruparse, permitiendo que carteles rivales y fuerzas gubernamentales recuperen el control de ciertos territorios. El Mencho, el líder casi imposible de atrapar del CJNG, enfrenta una presión enorme para reconstruir sus operaciones en medio de la acción militar constante. Restablecer las cadenas de suministro de armas y tecnología mientras evade la vigilancia se ha vuelto cada vez más complicado. La destrucción de casas de seguridad y la interrupción de las redes de comunicación han debilitado aún más la capacidad del CJNG para coordinar ataques, forzándolos a adoptar una postura reactiva en lugar de una proactiva. Los desafíos de Sedena en la lucha contra el CJNG, aunque Sedena ha logrado importantes avances en la lucha contra el CJNG, enfrenta una serie de desafíos que complican sus esfuerzos por desmantelar las operaciones del cartel y restablecer el orden en las regiones afectadas. Estos desafíos incluyen la corrupción, las represalias violentas del cartel y las dificultades geográficas. 1. Corrupción e influencia del cartel. Uno de los mayores retos de Sedena es la capacidad del CJNG para infiltrarse en las fuerzas policiales locales, funcionarios del gobierno e incluso algunos miembros del ejército. El cartel tiene una larga trayectoria de sobornos y coerción para proteger sus operaciones. Además, sus profundas raíces en las comunidades locales les permiten ejercer control sobre los civiles mediante amenazas, intimidación y recompensas económicas. Esta corrupción mina la eficacia de las operaciones de Sedena al dificultar la recopilación de inteligencia, crear refugios seguros para los miembros del cartel y permitirles operar con cierta impunidad. Dentro del ejército, también existe la preocupación por posibles fugas de información sensible que podrían comprometer las operaciones. Los carteles han demostrado ser expertos en explotar cualquier debilidad interna, lo que obliga a Sedena a supervisar constantemente a su personal para garantizar su lealtad. 2. Violencia y represalias. El CJNG es conocido por su brutalidad y sus tácticas violentas contra las fuerzas militares, lo que intensifica el conflicto. Sus estrategias incluyen emboscadas coordinadas, asesinatos selectivos y ataques masivos contra el personal militar. Utilizan artefactos explosivos improvisados, IED, armamento pesado e incluso drones armados, lo que hace que las operaciones militares sean extremadamente peligrosas. Por ejemplo, las emboscadas a convoyes militares en regiones dominadas por el CJNG pueden resultar en bajas significativas para Sedena. Estas tácticas también buscan intimidar a la población civil y enviar un mensaje al gobierno mexicano. Los asesinatos selectivos de líderes militares son otra estrategia para crear vacíos de liderazgo y retrasar las operaciones. El CJNG opera en algunos de los terrenos más difíciles de México, como selvas densas, montañas y aldeas remotas que ofrecen cobertura natural para sus actividades. Estas áreas son ideales para establecer laboratorios clandestinos, bases ocultas y fortalezas. Para Sedena, estos terrenos complican la logística. Mover tropas y suministros a través de estas regiones consume tiempo y recursos, y la falta de infraestructura dificulta las respuestas rápidas. Como respuesta, Sedena ha incrementado el uso de drones, ataques aéreos y tácticas de fuerzas especiales. Estas unidades de élite están entrenadas para operar en condiciones difíciles y cuentan con equipos especializados, como vehículos todoterreno y helicópteros. A pesar de los avances tecnológicos y las estrategias tácticas de Sedena, el terreno y la capacidad del CJNG para aprovechar estas fortalezas naturales siguen siendo un desafío constante. Esto le otorga al cartel una ventaja para ocultar sus operaciones y dificulta que Sedena mantenga una presión sostenida sobre su liderazgo. Cuarta, la complejidad de las operaciones del CJNG. Las capacidades militares del CJNG representan otro desafío importante para Sedena. La habilidad del cartel para operar en unidades bien coordinadas y descentralizadas, con alta movilidad, les permite contrarrestar la presión militar en una región al redistribuir fuerzas a otras áreas. Además, el CJNG utiliza armamento avanzado, incluyendo artillería pesada y drones de grado militar, para desafiar la superioridad convencional de Sedena.
Estas tácticas dificultan cada vez más que Sedena logre un control duradero sobre los territorios dominados por el CJNG. El poder económico del CJNG, respaldado por su extenso comercio de drogas, también les permite mantener y reconstruir sus operaciones, a pesar de los golpes militares repetidos. Aunque Sedena se enfoca en debilitar las redes financieras y las cadenas de suministro de armas del cartel, la capacidad del CJNG para adaptarse y reponerse rápidamente sigue siendo un desafío crítico. El panorama de la campaña de Sedena contra el CJNG mezcla optimismo y cautela. La presión militar continua ha debilitado significativamente los recursos del cartel, pero la erradicación completa del CJNG está lejos de ser garantizada. La destrucción sostenida de su infraestructura militar podría eventualmente llevar a la caída de El Mencho, pero no se debe subestimar la capacidad del CJNG para adaptarse y reconstruirse. El éxito futuro de Sedena dependerá de 3 factores clave: mejorar las capacidades de recopilación de inteligencia, fortalecer la cooperación internacional, especialmente con la DEA de los Estados Unidos, y cortar los recursos financieros del CJNG. Sin acceso a fondos, armas y tecnología, la capacidad del cartel para reagruparse se verá aún más limitada. Aunque Sedena ha demostrado ser capaz de desmantelar el poder militar del CJNG, una solución a largo plazo requiere abordar la corrupción, fortalecer la gobernanza local y devolver la seguridad a las comunidades afectadas por la violencia. Si te gustó este video, no olvides darle me gusta, comentar y suscribirte para más información sobre la lucha contra el crimen organizado. Dinos tu opinión en los comentarios. ¿Crees que Sedena puede derrotar completamente al CJNG? Quédate atento para más actualizaciones.